Bienvenidos a Lucio. Pues hoy tengo a un invitado, a un psicólogo, a un hombre psicólogo. Estoy muy entusiasmada por eso. Bienvenido, Bruno, ¿cómo estás? Hola, Dania, bien, ¿y tú qué tal? Bien, intrigada porque pues es la primera vez que nos conocemos como tal. Ya, Hemos hablado, sí, pero está súper padre. Siempre estaba hablando hace un momento con Metz y le decía, es muy intrigante como ya convivir físicamente con alguien, por la química, el cómo pues no te conozco, ¿no? Como tal, solamente sé estos referentes sobre tu profesión. ¿Trabajas en la UAM? ¿Me habías contado? Sí, bueno, trabajo en la UAM, soy psicólogo de profesión y estoy en la unidad de género de UAM Coajimalpa. Wow. Entonces, pues un poco mi chamba consiste en la atención a hombres y el trabajo con masculinidades. Qué emocionante, porque justo cuando estábamos hablando sobre, oye, Bruno, ¿qué tema te gustaría? Me dijiste que tú quieres hablar sobre el autocuidado. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué quieres decir sobre el autocuidado? ¿Qué te gustaría compartirle a los hombres que nos puedan estar escuchando? Pues bueno, creo que elegí este tema de autocuidado no solamente porque me parece que es algo en beneficio nuestro, un beneficio individual, sino que también este autocuidado tiene beneficios a nivel relacional también, que a veces no identificamos en una primera instancia. Entonces por eso me parecía un tema interesante de abordar. Oye, ¿relacional a qué te refieres? Pues en nuestros vínculos cotidianos, con la familia, con la pareja, con compañeros o compañeras de trabajo, pues es un poco como siguiendo esta máxima de para estar bien con las demás personas hay que estar bien con uno mismo, aunque suena un poco como cliché. Sí, ahora está muy en redes, ¿no? El Sí. amor propio. Sí, y bueno, creo que también este espacio de diálogo puede servirnos como para estar dando cuenta de estas matices o de estos matices y tratar como de bajarlo del cliché allá a lo concreto, cómo lo podemos vivir o cómo lo hemos vivido también en lo cotidiano. Oye, en esto me imagino que tú has de tener varios referentes por el lugar donde trabajas. ¿Cómo se ve un hombre que no ha tenido autocuidado y un hombre que sí tiene autocuidado? O sea, en esto que me decías, ¿no? Cómo viven su vida, como qué ejemplos podemos tomar como para que nos vayamos entendiendo más, ¿no? Que sea muy, muy concreto. Ok. Bueno, creo que también es importante que hable un poquito desde lo que me ha pasado a mí. Ok. Y también, pues en ese sentido, saberme como hombre que no se ha cuidado en muchas circunstancias. No considero que sea una característica irrefutable o inequívoca, justo el que si yo veo a un hombre que se pone crema o se arregla, pues no sé, tiene una complexión atlética, diga que se cuida, porque tampoco sé cómo están sus afectos o cómo están sus emociones, ¿no? Cómo están sus vínculos con las demás personas. Entonces, no sabría diferenciar a alguien a simple vista, a un hombre que se cuida del que no. A título personal, creo que mucho que nos pasa o que me ha pasado en esta experiencia del autocuidado tiene que ver con el tema de la emoción, que no nos sabemos escuchar, ¿no? O yo no me sabía escuchar o no sabía escuchar lo que mi cuerpo decía. Y pues también desde ahí podía ejercer conductas que no solo tienen un impacto para mí, sino también para otras personas, ¿no? Entonces, sí, es decir, es visible la falta de autocuidado en el cuerpo, ¿no? Pero también creo que las más de las veces tendemos a esconder eso que nos duele o que nos preocupa y pretendemos que no sucede nada. Claro. Se me vino a la mente, digo, es un tema muy amplio, ¿no? Pero hay una frase, hay un apartado, parafrasearé porque pues no la recuerdo muy bien, pero Freud, hay una frase que dice que entre más perfección se vea,
por fuera, más demonios hay por dentro. Y creo que, no sé, me hizo pensar mucho en eso porque, pues sí, el que yo me pueda ver de determinada forma no significa que todo esté bien dentro de mí. Que al final es justo, ¿no? Con lo que yo convivo todo el tiempo es con lo que hay dentro de mí. El cómo me siento, cómo me relaciono con los demás. Y se me viene a la mente cuál es mi relación con mis papás, con mis hermanos, hasta cómo me llevo con la gente en la escuela. Estaba pensando, tengo una hermana que es más chica que yo, tiene 14 años. Y ella cuando iba en la primaria me contaba que había un niño que era muy grosero. Pero después me contó que a ese niño ya lo habían expulsado de otras escuelas y que era muy agresivo, que metía luego a otros niños a botes de basura, y sobre todo era un niño que era rechazado, ¿no? Era completamente excluido de su grupo. Y un día le dije, oye, ¿alguna vez has platicado con él? Y me dice, no, porque me cae muy mal, no sé qué. Te hablo que mi hermana tenía 9 años, 10, ¿no? Y le digo, ¿alguna vez le has preguntado si a él lo han tratado mal? O sea, como que me dio curiosidad, ¿no? Y pasó el tiempo y mi hermana un día llega y me dice, ya le pregunté, ¿no? O sea, sí le pregunté. Y sí, a él también a él lo trataban como a él ahora trata. Entonces, se me hace muy impresionante porque como desde niños, después nos hacemos esos adultos. Y se ve replicado, ¿no? Esta frase que también he visto, un hombre que lastima es un hombre herido, ¿no? Y cómo esta falta de conciencia, a lo mejor de cómo está ahora influyendo el cómo me relaciono con los demás, por ende va a repercutir y va a volver a repercutir en más y más relaciones. Sí. Y a lo mejor me hace pensar que todo el problema es mío, ¿no? O sea, todo está mal. Soy malo por naturaleza, ¿no? Como esas ideas. Ya, sí. Bueno, lo que dices es súper interesante y, digamos, cobra mucho sentido también, como no solamente en experiencias personales, sino lo que he trabajado ya en la universidad, ¿no? con los hombres. Tiene mucho que ver con esto que comentas acerca de cómo normalizamos el maltrato en nuestros vínculos. Y no solo el sentido de normalizar como pasar por obvio o que no sucede nada, sino que hasta nos produce una cierta satisfacción, ¿no? Como un decir, disfruto vincularme así. O como, pues yo aprendí de mis padres o de mis amigos en otros espacios que se llevaban de esa forma y también me trataron así. Puedo también desarrollar justo como esta normalización y puedo yo también decir que a las demás personas hay que tratarlas de esa manera. Entonces, creo que esto que comentas justo pone de manifiesto el tema de las heridas, que sí, en efecto, cualquier persona, hombre o mujer, tiene heridas emocionales, pero también en ese sentido tenemos cada una la responsabilidad de sanarlas, en ese caso. Y dices tú también como la cuestión de no ser consciente, ¿no? De cómo me vinculo con los demás y decir, pues es que yo no veo algo de malo en eso, en cómo me relaciono con las demás personas, hasta que voy identificando los impactos que eso tiene, hasta que veo que las demás personas no me hablan, o me van a cambiar de escuela otra vez, ¿no? Y no sé, moviendo este ejemplo de tu hermana, que me parece bastante ilustrativo ahora, lo que he visto en la universidad, pues a hombres que son expulsados, ¿no? del plantel por algún tipo de violencia, y que dicen, es que no entiendo qué fue, ¿no? O sea, qué hice de mal, no identifico este impacto que generé en mi compañera, en mi compañero, pero sí parte de esta idea de cómo lo hemos normalizado, ¿no? Y tampoco justo creo que es importante no atribuirle la responsabilidad a los padres, ¿no? En ese caso, pues, no sé, si mi papá me golpeaba o si mi papá ejercía violencia psicológica contra mí, pues entonces es culpa de él que yo me desquite con todo el mundo, ¿no? Yo creo que en ese sentido también hay que pensar en qué formas podemos pedir apoyo a las demás personas, ¿no?
Esto ahorita que tú estabas explicando, justo me expulsan del plantel, no me llevo bien a lo mejor con ciertas personas, pero me repercute ya en áreas de mi vida con peso, ¿no? Uh-huh. ¿Eso es falta de autocuidado? ¿Esa es una de las formas en cómo se ve la falta de autocuidado? Sí, yo pensaría que sí. Y insisto, creo que es bastante inusual verlo desde ahí. O sea, el tema de una consecuencia que tiene una decisión mía, ¿no? Por una violencia, cómo eso se vincula con la falta de autocuidado. O sea, no es simplemente comer bien y ya. No es simplemente me va a poner crema o voy a acudir al doctor, que es algo esencial, por supuesto, y que los hombres usualmente no hacemos, ¿no? Sí, también se deja, ¿no? Hay que partir desde ese punto. O sea, hay una falta de cuidado en lo esencial, pero también no identificamos justo estas conductas, el cómo se relacionan con el tema del autocuidado. Cómo a partir de que hemos normalizado el maltrato, tampoco se nos enseñó a establecer límites. O sea, lo difícil que puede ser también para cualquier persona el establecer un límite con un papá, con una mamá, o sea, en ese sentido como asumir este sentido de individualidad, es decir, es que es mi vida, no la tuya, y no quiero que decidas por mí, o identifico que estás maltratándome, ¿de qué forma yo me puedo valer? O sea, en esas circunstancias tan complicadas, ¿no? De niñez y adolescencia, por supuesto que tenemos también ahí muy marcada esta idea de que a los padres se les respeta y se les acata en todos los sentidos, ¿no? Entonces, cuestionar su palabra y su autoridad tiene un peso enorme a veces. Entonces, ya desde el género, en los hombres, pues están estos mandatos de la masculinidad. Y efectivamente esos mandatos tienen una relación bastante directa con la falta de autocuidado. Oye, ¿cuál sería uno de estos mandatos? Por mencionar uno. Yo creo que el que más suena hoy en día tiene que ver con el tema de la salud emocional, ¿no? El que a los hombres no se nos permite llorar o sentir miedo, ¿no? O sea, emociones como tristeza y miedo socialmente no son escindidas, ¿no? O sea, se separan de nosotros. Y la emoción que nos queda, en ese caso, pues es el enojo, ¿no? O sea, es justo como pensar, ubicar en que detrás de ese enojo muy posiblemente esté una tristeza o un miedo, ¿no? Que no hemos identificado todavía y que a través de los mandatos de género pues no sabemos cómo contactar con él. O sea, yo no sé cómo sentirme triste o yo no sé cómo sentirme con miedo, ¿no? Porque cuando lo llevo al acto, cuando lloro o cuando estoy temblando, se pueden burlar de mí, ¿no? O viene la sanción social, ¿no? El reclamo de la familia, de la pareja, ¿no? O sea, que también ahí luego nos metemos como en muchos embrollos en que basta simplemente con que lo tengamos presente, que no hay que llorar o que hay que ser fuertes para que no nos abramos con las parejas o con la familia o con otros hombres también. Entonces, no es como que las parejas nos digan, es que tú porque eres hombre no tienes que llorar o tienes que defenderme o tienes que salvarme, no. Ya tenemos ese aprendizaje de forma implícita. Como que está dado por hecho, ¿no? Que así te debes de comportar. Me atrevería a hablar, yo como mujer, sí he tenido experiencias cercanas de discursos como muy, muy demandantes también como mujeres, de cubrir el rol de los hombres, ¿no? O sea, que el hombre debe de cubrir cierto rol, como no hizo, no me defendió o no mostró esto. Yo sé, caso por caso, como todo, ¿no? En psicología, caso por caso, cada historia es cada historia. Pero sí noto también esta demanda de creer que él debe de actuar de diferente forma o, ¿sabes? Me viene mucho a la mente esto muy de redes, ¿no? Como no, pues sí, a las mujeres les gustan los drogadictos sin futuro, pero uno que les da todo, no, es como esta idea del chico malo, del bad boy, el fuck boy, eso es lo atractivo, pero ya cuando ves de fondo quién es el fuck boy,
dices, es un chico que no se sabe expresar, es un chico que no sabe ser claro a lo mejor con lo que quiere, con lo que no se puede responsabilizar de sus emociones. Y siento que como entra también en el estereotipo de lo que es ser un hombre atractivo, también como que es como si se volviera atractivo también para nosotras. Sí, ajá. Eso, dices 3 cosas que yo creo que también quiero ahorita devolver. Sí. Voy a tratar como de ponerlas en orden en mi cabeza. Esto de la atracción. Uh-huh. Hay una, yo digo que es una todóloga, porque es sexóloga, pedagoga y psicóloga, se llama Fina Sanz. Y que de hecho, bueno, ella propone un tipo de terapia, la terapia de reencuentro. Ella habla de la erotización del maltrato. Wow. Hablando, o sea, no solo el tema de la atracción, que algo tiene que ver con eso, o sea, que desde lo social nos podemos llegar a sentir atraídos o atraídas como esta idea de la falta de autocuidado, ¿no? O de la violencia, en este caso, también. O sea, el que cierta erotización acerca de la violencia personal, pero también la violencia hacia otra persona, ¿no? O sea, relacional. Habla también de eso. Y que justo ella dice, la apuesta es a que eroticemos el buen trato, lo opuesto a la violencia o al maltrato, ¿no? O sea, erotizar no solo en un sentido sexual, sino más como en un sentido de saberme vivo o sentirme vivo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me hace contactar con la vitalidad? No sé, comer mi platillo favorito, ver un atardecer, ver el fútbol, ¿no? O sea, también ¿sí? Desde ahí, o sea, eso me hace sentir vivo y me erotiza. Pero lamentablemente desde esta sociedad se nos ha enseñado a erotizar el maltrato, ¿no? Entonces sí, por un lado está eso, también desde los roles de género. Y una trampa para las mujeres es esta idea de que hay que salvar a los hombres, ¿no? O sea, hay que maternarles. Y yo pues también con mi experiencia como hombre, y pues por lo que también he podido leer, pues me doy cuenta que ya son pocas las mujeres que están dispuestas a replicar eso. O sea, ya estos fuckboys o bad boys o como se les llame, quiero saber si en un par de años o en 5 años van a seguir siendo los mismos, ¿no? O si habrá mujeres que sigan aguantándoles esas conductas. Entonces, eso como que tiene que ver justo con los roles de género, también es una, yo creo que es una problemática con los hombres, con nosotros, porque estamos esperando que las mujeres hagan cargo de nosotros, ¿no? No solo en un sentido amoroso, sino también emocional. Hay un texto muy bueno que igual pues lo recomiendo, se llama Los varones heterosexuales y su vida emocional. Okay. Entonces habla precisamente de eso y a mí me remitió mucho con experiencias de mi vida, con mis parejas. O sea, que si no me escuchaba como yo quería o no me respondía como yo quería, o sea, que fuera comprensiva, tierna conmigo todo el tiempo, me molestaba y ejercía violencia, ¿no? Uh-huh. Una violencia que yo tenía muy presente era el sarcasmo. Entonces me ponía muy sarcástico con ella, como para reclamarle. Y entonces, justo, o sea, yo creo que ya afortunadamente vamos rompiendo con esa... Bueno, las mujeres, los hombres, ¿no? Los hombres seguimos anclados en eso. Las mujeres van rompiendo con estos hombres para maternar, ¿no? O sea, bueno, los fuckboys y todo. Y yo creo que es un llamado para nosotros, ¿no? En ese sentido, como de responsabilizarnos. O sea, estos cambios que están ocurriendo a través de los feminismos ya no tienen vuelta atrás. Y sí, por mucho que nos resistamos y nos encabronemos, uh-huh, esto va a seguir pasando, queramos o no. Entonces, yo creo que también ahí los hombres tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ajustarme a esta nueva realidad? Y por supuesto que habrá mucho miedo y mucha tensión, pero hay que trabajárnosla. Uy, ¿de qué forma tú mencionabas que justo hablando de movimientos, ¿no? Como en género, estamos posicionadas en este momento como mujeres en otro punto, en el que ya no hay retorno, ¿no? Que decir, no, eso no me gusta, no me parece, me lastima. ¿Tú qué crees como hombre que puede hacer reflexionarlos a ustedes? O sea, ¿qué es ese punto de inflexión que los hace decir, esto no está bien? Uh-huh. O debo de cambiar esto por mí. Uh-huh. ¿No? Mencionabas, igual se me vinieron muchísimas cosas ahorita que hablabas, como
el ejemplo del fuckboy, ¿no? ¿Cuántas están dispuestas ya a sostener una relación con alguien así? ¿O cuántos hombres van a perdurar así? Sí. ¿Qué consecuencias? Yo estoy pensando, ¿qué consecuencias tienen que vivir para decir basta? Necesito hacer algo conmigo. Sí. Esa pregunta yo creo que pues no puede ser respondida a través de solo mi testimonio como hombre. Pero yo creo que muchas veces vamos cayendo en cuenta de esto que nos ocurre y de la necesidad de cambiar justo a través de las pérdidas afectivas. O sea, el perder parejas, el perder familias, amistades, trabajos, escuelas, son consecuencias graves, ¿no? Perder la vida también. Yo creo que también lamentablemente hay una frase que es decir que el machismo mata, ¿no? Y bueno, o sea, mata, sí, a las mujeres. Y a ustedes. Y a nosotros también, ¿no? No es como por priorizar, justo en este caso no es como por decir, también nos matan a nosotros, no. Sino es pensar, este machismo que tú encarnas, que yo encarno como hombre, está matando a las personas y también te está matando a ti. Sí. Y, o sea, no sé, puede justo que a algunos hombres les caiga el 20 cuando un amigo de ellos se muere en un accidente automovilístico, ¿no? O termina decidiendo quitarse la vida, ¿no? Puede también justo, o al menos en mi caso, desde las pérdidas emocionales, que perdí amor, que perdí unas personas importantes en mi vida. No sé, también justo en la pandemia yo creo que también fue una etapa muy complicada para las personas. Y fue hasta la pandemia que yo decidí pedir apoyo. O sea, no estaba estancado laboralmente, o sea, no tenía empleo, mi tesis estaba atorada, tenía una ruptura amorosa también. O sea, yo decía, es que ya no puedo más, o sea, yo necesito ayuda porque me sentía totalmente perdido, ¿no? Y ahí fue como mi haber tocado fondo, en mi caso. Sí. Pero hay hombres que pueden tocar fondo, o sea, tienen un umbral diferente, ¿no? O sea, que, no sé, me gustaría creer que uno, pues en cuanto una pareja, pues ya le esté amenazando con irse, si no cambia, pues ya en ese sentido, pues se ponga las pilas y cambie. Pero también, lamentablemente, creo que sí es importante mirar a que los hombres tenemos esta cultura de aguantar muchas cosas, o sea, y esa cultura de aguante luego se convierte en necedad de parte nuestra. Entonces es como de, pues el problema es ella, ¿no? O sea, que lo toma muy personal, el problema son las demás personas, es la institución, son las feministas, todos es están lo políticamente correcto, ajá, y yo no. Entonces, si no volteamos a vernos, ¿no? A mirar, a reconocer qué es lo que nos preocupa, qué nos da miedo, o también qué nos entristece, pues muy fácilmente podremos seguir replicando estas mismas conductas y entonces pasen a ser guiones de nuestras vidas, ¿no? O sea, sí, el costo es muy alto. Fíjate que yo con mi terapeuta, igual con esto de rollo de las rupturas amorosas, etcétera, lo que hablabas de los umbrales, ¿no? Para mí hay algo que ya es suficiente, ¿no? Llega un momento en que digo, con esto algo yo debo de hacer. Y hablando con ella desde la perspectiva del género, ella me decía, mira, yo en mis 20 y tantos años de experiencia en terapia, como terapeuta, yo me he dado cuenta de algo, me atrevería a decir con los hombres, que muchos solo llegan a terapia cuando lo han perdido todo. Han perdido la familia, han perdido pareja, han perdido el trabajo, etcétera. Porque pueden perder a lo mejor a veces los hijos, la familia, pero si tienen el trabajo o el éxito laboral, sigues cubriendo el rol que se necesita como hombre y no pasa nada. El problema son los demás, ¿no? Entonces los lleva al extremo a perderlo todo para poder hacer algo con ellos. Y justo los mata, ¿no? O sea, los lleva a un punto donde los lleva a la desolación y donde caes en adicciones, alcoholismo,
y entre otras situaciones. Tengo una pregunta que ahorita hablamos de cómo se vive. Estoy pensando. Y yo, es que es una pregunta que tengo muchas ganas de hacerme. ¿Qué pasa con los hombres que también son violentados? Por ejemplo. Porque yo creo que es una gran señal de haz algo, autocuidado, cuídate. ¿Qué pasa cuando...? Porque hay historias, y no estoy minimizando las historias de nosotras como mujeres, por supuesto que no, pero también hay historias de hombres que sufren violencia por parte de sus parejas, o violencias por alguien más, y que se lo callan, ¿no? ¿Qué les diríamos a esos hombres? Y si están siendo violentados, ¿cómo los acercamos? ¿Cómo les decimos, cuídate, haz algo por ti? Esto no es normal. O sea, que tu novia o tu novio se te venga a los golpes en un arranque de celos o en una discusión, no está bien, no es normal. O que te humillen con sus palabras, con insultos, no es normal, ¿no? ¿Tú qué le dirías a esos hombres? No, o sea... Ya sé, fue una pregunta fuerte. O sea, está buena y creo que sí es importante de hacer. No voy a negar justo que los hombres también podemos recibir alguna violencia, ¿no? Digo, también hay que decir justo que normalmente quien nos violenta eso puede ser otro hombre, ¿no? Estadísticamente sí. Sí, por supuesto. Y justo, bueno, si pudiera ser de alguna mujer hacia un hombre... o sea, por un lado, esto obviamente no se lo diría en un primer momento al compañero, pero habría también que decir estas violencias reactivas, ¿no? De las parejas, porque ya hay algo previo que estamos haciendo. Sí, se gestó algo. Y no justifico la violencia en ningún sentido, pero creo que también en esa parte, pues es válido pedir apoyo, ¿no? O sea, pues no sé, si algún amigo mío o alguien que conociera me comparte esta situación, pues yo le ofrecería mi apoyo en ese sentido. Un apoyo no como para entonces pintar de bruja a la pareja, ¿no? O hablar mal de ella, como solemos hacer. Sino pues también justo apoyarle como, pues sí, para desmarcarse de ese vínculo, terminarlo. Es decir, pues ya habrían que hacer algunas acciones ahí. Pero es que creo que también es importante dar cuenta de cómo es que la cultura afecta, ¿no? En ese sentido, o nos afecta, en que los hombres no sabemos pedir apoyo también. Y que entonces, por ejemplo, esta idea de los hombres mandilones, pues es una idea, algo que viene desde el machismo también. Sí, o sea, por supuesto. El que entonces justo dejemos de ocupar un lugar de poder y nos coloquemos simétrico. Diferentes y en la simetría, ya entonces perdemos pues todo lo que significa ser hombre, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que también mucho eso afecta en que los hombres pues no identifiquemos esta violencia, ¿no? Que tanto pueden ejercer como con nosotros como podemos ejercer hacia las demás personas. Y es un poco volviendo al tema que yo te compartí hace unos momentos, la erotización del maltrato. Si yo veo que en mi vínculo hay violencia, si nos hablamos con insultos, si llegamos a agredirnos físicamente, si nos pedimos la contraseña de las redes sociales, si reclamo porque mi pareja le dio like a este hombre, o mi pareja me reclama que por qué le estoy hablando a mi amiga en WhatsApp, uh-huh. Es sentirme vivo, o sea, es sentir que mi relación todavía tiene sentido, o que nos queremos porque estamos preocupados uno por otro. Yo creo que en ese sentido sí hay que pensar en qué tanto de la violencia hemos estado normalizando, ¿no? Los hombres no sabemos identificar eso. Si nos cuesta mucho trabajo hacernos cargo de las violencias que ejercemos, cuando las ejercen contra nosotros, a veces no las vemos como tales. Wow. ¿No? Ay, no, y yo me dejaste impactada, es cierto. ¿Cómo? ¿Sabes? Se me vino hasta la mente, apenas veía un video en Twitter de, no diré quién, porque es famoso, pero, y yo, ¿qué? Alguien le da una cachetada
Y entonces se hace cuenta que o sea, otro hombre lo agrede físicamente, pero se ve que ya se estaban peleando desde hace un rato verbalmente. Y entonces el otro como que se queda así después de su cachetada y se le va encima. Y se vuelve en una pelea, ¿no? Y yo en ese momento dije, ¿por qué no parar? ¿Cuál es la necesidad de atacar la violencia con más violencia y más violencia? Y más allá de decir fui violentado, es como fui agredido. Mi hombría se ha puesto en juego, ¿no? Y empezar a ir en contra de ella para atacar la propia violencia por mi hombría, pero no porque fui agredido. Ajá, sí es eso también de lo que sucede. Yo lo vinculo con el autocuidado, también como para compartirte una experiencia personal. Ajá. A ver, la violencia es una decisión, eso me consta. Hace unos 3 o 4 años yo estaba en aquel entonces mi pareja, a punto de cruzar la calle, y yo identifiqué que 3 hombres que estaban en una construcción pues le aventaron miradas lascivas a ella, ¿no? Bueno, una forma de acoso. A mí, pues, o sea, lo identifiqué perfecto, y ella pues también la veía pues incómoda, ¿no? Y en ese momento yo estaba pensando en como qué hago, ¿no? O sea, qué les digo, o si me voy con los golpes con ellos, a los golpes. Pero también me puse a pensar, o sea, en esa situación que me generó muchísimo malestar e incomodidad, pues decía, a ver, son 3 contra mí, ¿no? Yo no sé pelear, entonces, pues no sé si ellos sepan, pero al menos en cuestión numérica me sacan ventaja, sí, ¿no? Y pues no hice nada justo, o sea, en ese sentido, más que cruzarme con ella y pues hablar de lo sucedido, ¿no? Conversarlo, escuchar a mi pareja, ¿no? Lo que le había pasado, pero pues no me acerqué a ellos a reclamarles o a irme a los golpes, como la clásica jugada machín, como de decir que, pues, que le estás viendo, güey, o se te perdió algo, como muchos hombres podríamos hacer, ¿no? En otras circunstancias, y que eso pues desemboca en violencias físicas y a veces la muerte, ¿no? Sí. Creo que en ese momento yo me lo pensé, o sea, yo sé bien con quién me meto y con quién no, y entonces yo creo que en esos casos justo cobra mucho sentido lo que tú dices. Es más una cuestión de hombría. Es como de, pues como yo, si soy su pareja, si soy hombre, sí, no si soy no el que la va a proteger. Tanto por defenderme. Ajá. O sea, no es como de, o sea, no es que me preocupes, es como de, me preocupo yo cómo quedé yo parado como hombre, ¿no? Y eso es lo que también nos pesa en los vínculos, o sea, nos pasa factura también. No escuchamos a las parejas. Entonces, con el autocuidado, por supuesto que ahí tiene su sentido en que nos exponemos mucho a estas situaciones, nos arriesgamos la vida, pero no porque sea por la pareja, ¿no? Sino porque es más bien cómo quedamos parados como hombres, ¿no? ¿Qué va a decir mi suegra si se entera de la situación, o mi suegro, ¿no? O sea, ¿qué va a decir la persona enfrente de nosotros que vio la situación? ¿Cómo me va a ver? O sea, como que todo eso es más algo que tiene que ver con la reputación masculina, con realmente posicionarnos desde la empatía con la pareja. No, de verdad yo estoy así, con todo lo que vas diciendo, por supuesto, y se ve, esto es una clara definición de la falta de autocuidado, el ponerte en riesgo para demostrar algo que no es necesario que tengas que demostrar, pero sin duda sí pesa a la sociedad, porque pesa lo que la suegra te va a decir, porque pesa lo que otros pueden decir, y me atrevería a remarcar que mucho del peso que le podemos quitar a esas opiniones es a través de irte conociendo, para darte como ese valor, ¿no? De decir, no, pues eso no me define. Y diré, si mi pareja está en sintonía con esa forma de pensar, o sea, si mi pareja está en sintonía con esa forma de pensar, pues ¿qué hago ahí yo también, no? O sea, si está esperando que yo sea ese hombre macho que esté defendiendo y se ponga en riesgo, es muy demandante eso también, ¿no? Imagínate recibir esa información. Bruno, ¿qué le dirías a los hombres que te escuchan en este momento? ¿A qué los invitarías? ¿Qué te gustaría decirles? Bueno, yo creo que también como para responder por esta última cosa que comentas en torno a si yo veo que mi pareja puede tener estas creencias también interiorizadas,
Yo creo que es una chamba que le toca a ella, pero tampoco es algo que me toca a mí restregarle en la cara o reclamarle, ¿no? Sino yo creo que pues también desde ahí saberme con las herramientas o con las capacidades de poder separarme de ese vínculo, ¿no? Y que pues insisto, se vale pedir apoyo, ¿no? Si por supuesto que en una ruptura amorosa habrá muchísimo dolor, o miedo o tristeza, puedo también tener otras redes de apoyo. Puedo contar con mis amigos, puedo contar con mi familia, puedo contar con alguna persona especialista, ¿no? En psicoterapia, en hacer un duelo. Es decir, tengo otras herramientas, o sea, no saberme en la indefensión. Desde el género, socialmente los hombres, esta cuestión de la indefensión no nos va a pasar como a las mujeres. Okay. O sea, no puedo decir yo a la inversa como las mujeres que están en situación de violencia, pues reaccionen o dense cuenta, no funciona así. Uh-huh. Es una cosa totalmente diferente, pero los hombres sí tenemos capacidades, a menos sociales, o sea, desde lo simbólico, los hombres podemos tener justo esta capacidad de poder desprendernos de esos vínculos. Y pues justo yo invitaría a pedir apoyo en esas circunstancias. El saber que todo también parte de este autoconocimiento que tú mencionas, uh-huh. O sea, el cómo me conozco, cómo me reconozco, ¿no? Cómo uh-huh. doy cuenta de mis emociones y de mis heridas, cómo veo eso, yo creo que en un proceso terapéutico puede servir muchísimo. Y pues sí, también desde ahí fomentar el autocuidado, no solo en estos vínculos en donde ya hay violencia, sino también para los que yo quiero construir para mí en un futuro, ¿no? Si yo en su momento, desde el machismo que habitaba en mí, buscaba también como estos roles de género, entonces que mi pareja también buscara un hombre con mis características y que yo la protegiera. Ahora que estoy identificando esto, que es una problemática, le doy la vuelta y entonces pues con un trabajo personal puedo yo también aprender a buscar otros tipos de vínculos para mí, ¿no? O sea, no solo amorosos, sino también incluso afectivos con otros hombres, con mis amigos. O sea, ¿qué vínculos de amistad con otros hombres quiero sostener? Relacionarme de otra forma, ¿no? Exacto. O poderme acercar. Yo creo, resaltaría que cuando tú ves en tu vínculo de amistades esta apertura y sensibilidad, me invita también a mí que si yo estoy pasando un mal momento me acerque a ese amigo o a esa amiga, ¿no? Y me imagino que con hombres, no soy hombre, pero supongo podría funcionar igual, ¿no? Que si tú sabes de un amigo que es comprensivo, que a lo mejor va a terapia, o sea, que has visto este cambio, esta accesibilidad y que se ha alejado del machismo, seguramente te invita a ti a acercarte si estás pasando un mal momento. Sí, eso lamentablemente no hay muchos casos así de vínculos, porque podemos ser comprensivos con nosotros mismos, ¿no? Entre hombres y con amigos, pero también el cómo apoyamos a un amigo a veces nos mete más en líos, ¿no? O agrava la situación del amigo. Cómo escuchamos a otro amigo que nos comparta algo que le lastima, que le duele, sino nada más a partir de, pues vamos a tomar, güey, ya no estés mal, ¿no? O sea, vamos a quitarte esa pena con, pues ir al antro, a parcharte la pena, ¿no? Ajá, a parcharte la pena y o conocer a alguien más, ¿no? O sea, también, o sea, es como de, no permites contactar con esa sensación de malestar. Y por otra parte, a veces también menosprecian esos sentimientos, o también como amigo hombre, ¿no? De otros amigos, yo a veces justo tenía como esta complicación de cómo te escucho, ¿no? O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, si justo con las parejas también pasa que si ellas nos cuentan algo que les lastima o que les preocupa, y yo estoy pensando de inmediato como ofrecen esta solución, plan B, plan A, ¿no? Plan C, cuando ella nada más quiere contarte lo que está pasando. Con los hombres creo que también, o sea, entre hombres es, no, güey, tienes que hacer esto, tienes que irte a tal lugar, te va a presentar a esta amiga, pero, o sea, es como, no te dan chance de estar en ese momento contigo mismo. De vivirlo, o sea, y la clave aquí es cómo yo acompaño a otro hombre a que justo se permita elaborar ese duelo o se permita contactar con esa situación de tensión sin que entonces desemboque en otra conducta que lo ponga en riesgo, que ponga en riesgo a alguien más, que al final del día
le traiga consecuencias. Eso creo que es el reto que tenemos pendiente los hombres, o sea, el saber acompañar al amigo, ¿no? Desde la vulnerabilidad y colocarnos como pares, o sea, no como el amigo máster que ya pasó por eso y entonces está en un lugar superior y te va a decir qué hacer, como solemos hacer muchos, ¿no? O sea, es colocarnos como iguales, ¿no? Y eso los hombres no sabemos hacer. ¿Qué mensaje tan poderoso acabas de dar? Porque sin duda yo no lo vivo así con mis amigas. Y es muy interesante escuchar cómo como hombres también hasta padecen este sesgo en la misma amistad. Ha sido un placer tenerte aquí. De verdad estoy impresionada con todo lo que hoy has compartido. Me has dejado pensando mucho. De verdad sí estoy así como procesando todo lo que has dicho porque sí, yo no lo vivo así. O sea, yo como mujer vivo otra circunstancia y también me ayuda a empatizar demasiado el cómo también ustedes como hombres viven las circunstancias. Bruno, eres psicólogo, das terapia, por favor invítalos, qué mejor ir a terapia con otro hombre. Invítalos, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, pues igual la invitación está ahí para los hombres. Ojalá que justo pudiera también tener estos acercamientos sí. con otros compañeros. Pues supongo que ahorita van a poner en la... ¿Cómo le llamaban? ¿Cómo? La pleca, sí. los datos, pero bueno, o sea, les dejo el número y por favor, y invítalos. Correo, y pues les espero ahí en espacio virtual por el momento. Perfecto, pues muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo, por compartir este mensaje y por también haber abierto parte de tu propia historia y experiencia, ¿no? Mostrar esta vulnerabilidad y proceso por el cual tú has pasado esta transformación de tu masculinidad. Ha sido muy agradable conocerte y estar aquí contigo. No, pues muchísimas gracias a ti también por este espacio que organizas, me parece que es bastante poderoso, ojalá que resuenen más personas. Y pues el mejor de los éxitos para este proyecto tan bonito. Muchas gracias, Bruno, y espero pues tenerte pronto otra vez. Ojalá, aquí. Sí, aquí estamos. Sí, y pues nos vemos en el próximo episodio.